Primero señalar que hay un avance normativo, legislativo importante en nuestro país, ya desde hace varias décadas, y que yo creo que se potencia además, sin desconocer todo el trabajo que venía haciendo CERNAM, se potencia mucho más con la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Sin embargo, quisiera partir reconociendo, cuando hablamos de este avance normativo, legislativo, que a pesar de ello, la violencia de género continúa siendo una problemática compleja que necesita todavía un mayor abordaje en términos normativos, en términos de socialización, vinculación con la capacidad y la capacitación que se requiere, porque no podemos olvidar que la violencia de género todavía está enraizada en una estructura patriarcal, en una estructura conservadora, todavía bajo un modelo que es binario, jerárquico, y no hay que olvidar aún más que la violencia de género constituye una violación a los derechos humanos. Ahora, en términos de avance conceptual y normativo, un elemento importante a reconocer es que ya la violencia contra las mujeres particularmente ha dejado de pensarse y abordarse como una temática fundamentalmente de pareja, ¿ya? Es decir, hoy día la violencia la abordamos como un fenómeno que tiene múltiples manifestaciones y que se da además en diversos espacios. Es decir, lo sacamos de aquello que en décadas anteriores veíamos como un fenómeno importantísimo y casi único del ambiente privado, pero ahora también reconocemos no solo distintas manifestaciones, sino que además en distintos espacios. Y por lo tanto, ampliamos la mirada a un abordaje de los espacios públicos. La violencia en sí, yo decía antes, constituye una violación a los derechos humanos y en ese sentido es una expresión también de una expresión de la desigualdad en todos los niveles. Ahora, hemos avanzado y yo me atrevería a decir, primero, normar una convención importantísima de la cual adscribe nuestro país, que es la Convención de Belén do Pará. Y la Convención de Belén do Pará señala de que toda mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Por eso decía anteriormente que este abordaje, no solamente conceptual, sino que también tiene consecuencias en lo normativo y en lo legislativo, del reconocimiento de múltiples manifestaciones de la violencia, y por eso hablamos de manifestaciones de la violencia de género, pero también en sus distintos espacios. Por lo tanto, la Belén do Pará va a señalar y va a establecer que la violencia de género constituye un problema de derechos humanos. Y por eso enfaticé en un comienzo señalando que la violencia de género tiene que ser abordada como una violación de los derechos humanos. Y eso es tremendamente importante. Ahora, podemos hablar de que hay 32 estados que han ratificado la Convención de Belén do Pará y por lo tanto eso obliga a los estados a ejecutar programas, acciones específicas, políticas, cambios en los marcos normativos, así como también leyes que enfrenten esta problemática. Por lo tanto, se deben adoptar no solamente las medidas políticas, programáticas, normativas, jurídicas, sino que también adoptar todas esas medidas reparatorias. No olvidando nunca que cuando estamos enfrentados a mirar y por tanto el abordaje de la violencia de género, estamos hablando de un carácter estructural de las violencias de género. Por lo tanto, todas las acciones tienen que ser complementarias y sumatorias. Chile va a ratificar la Belén do Pará en octubre del año 1996 y forma parte entonces de la Ley de la República desde el 1 de noviembre de 1998. Es más, en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, vamos a hablar de que los tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, van a ser incorporados a la legislación interna y por lo tanto constituyen ley de la República. Esto es tremendamente importante porque le damos un rol preponderante al Estado en términos de visibilizar la violencia de género, en términos de sensibilizar, también no solamente sensibilizar, capacitar y además hacerse cargo
de eliminar la violencia de género. Por eso hablábamos de un derecho de una vida libre de violencia. Es decir, la Belén do Pará, cuando Chile firma la convención, implica ya no solamente un desafío, un reto político, sino que también hay una obligación para el Estado, hay una obligación jurídicamente que es vinculante. Y eso nos ha permitido, cuando al comienzo señalaba que hemos tenido un avance normativo legislativo desde CERNAM, pero que también se ha potenciado con la figura de la creación del ministerio. Esto también responde al compromiso de lo que ha significado para el Estado la ratificación de la Convención de Belén do Pará. Por lo tanto, hay una serie de elementos que son importantes en los cuales ha venido trabajando Chile. Por un lado, destacar la ley 20.066, que es la BIF, ¿no?, de violencia intrafamiliar del año 2005, luego la ley 19.968 sobre los tribunales de familia del año 2005, la ley 20.005 que va a tipificar y sancionar el acoso sexual del año 2005, la ley 19.968 que crea los tribunales de familia. Es decir, ya vemos una emergencia de marcos normativos y jurídicos importantes. Está la ley de femicidio del año 2010, la ley de trata del año 2011, la ley que va a tipificar un nuevo delito, que es el maltrato habitual, y por lo tanto ello implica que se aumenta la protección para personas en situación especial. Y si nosotros hiciéramos un recorrido un poco histórico de nuestros últimos años, podríamos decir que entre el año 2018 y el 2022, en nuestro Congreso se aprobaron leyes importantísimas respecto de la violencia de género. En el año 2019 se aprueba la ley 21.153, que es la que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en los espacios públicos. La ley 21.153 que regula el acoso callejero, y hay un trabajo importante de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas. El año 2020 se aprueba la ley 21.212, que es conocida como la ley Gabriela. Y aquí en la ley Gabriela es tremendamente importante porque se modifica la calificación del femicidio y incluye el asesinato a parejas sin convivencia, como las relaciones de pololeo o el noviazgo. Eso significa que se va a ampliar el tipo punible a los casos que ocurre la muerte de una mujer, pero que está fuera de una relación afectiva. Y por lo tanto, aquí además en esta ley se comienzan a incorporar parte de las recomendaciones de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres. En enero del 2017, la expresidenta Michelle Bachelet va a presentar un proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 7 años después, es decir, ya en junio del 2024, se promulga la ley 21.675. Y aquí esta ley estatuye medidas para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Y aquí quiero poner un punto de inflexión bien importante, porque si bien nosotros podemos mirar nuestra historia en términos normativos y legislativos, que ha habido un continuo avance, también es importante señalar que este avance ha sido bastante lento en relación al aumento de las denuncias de violencia. En relación, aunque la violencia de género sigue siendo todavía una problemática importante que necesita ser abordada y que necesita aún más medidas. Cuando señalábamos que estando de presidenta Michelle Bachelet el año 2017 manda un proyecto de ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y pasan 7 años cuando se promulga ya el 2024 la ley 21.675, podríamos nosotros hacer la siguiente reflexión, que precisamente cuando se promulga esa ley, el 2024, ya pasaron 30 años después de la entrada en vigencia de la primera ley sobre violencia doméstica. Y uno podría decir con lo que partía al comienzo, conceptualmente y normativamente,
ya no vemos solo la violencia intrafamiliar, sino que hemos dado un salto cuantitativo y sobre todo cualitativo en el reconocimiento conceptual, normativo de tipificación de la violencia, que la reconoce a la violencia de género. Hoy día esta ley habla de violencia de género y por lo tanto nos permite ampliar esa tipificación, porque nos permite entonces tener una mirada respecto de la complejidad de la violencia, cuando reconocemos distintas manifestaciones y distintos espacios. Ello en el marco de lo que ya nos dice la Convención de Belém do Pará. Por lo tanto, esta ley integral contra la violencia es una ley tremendamente importante por lo que acabo de señalar respecto de la conceptualización de violencia. Pero además viene a mandatar a los distintos órganos del Estado de velar por el debido acceso a la justicia de las víctimas, garantizando, por ejemplo, la asistencia y la representación judicial y mejora la vigilancia de las medidas cautelares. Y esto es, si lo vemos desde la primera ley que teníamos en relación a la BIF, obviamente que tenemos cambios cualitativos importantes. Esta ley de violencia integral protege a las niñas, a los niños, a los adolescentes y los reconoce, y aquí hay nuevamente un ámbito importantísimo en términos legislativos, como víctimas directas de la violencia que reciben sus madres o bien sus cuidadoras. Por lo tanto, posibilita el desarrollo de una oferta programática de atención y de reparación a las víctimas. Y eso es tremendamente importante por lo que señalaba que la cualidad nos permite una apertura de mejores herramientas. Ahora, esta nueva normativa va a constituir entonces un hito para nuestra legislación chilena. Si bien quiero señalar el énfasis en que nos hemos demorado varias décadas en relación al flagelo que vivimos y que todavía es preocupante, sí es importante reconocer que aquí hemos ganado jurídicamente, legislativamente, porque tenemos precisamente, como lo dice la ley, una mirada integral al problema de la violencia hacia las mujeres. Y por lo tanto, eso significa poder reforzar las respuestas institucionales al ampliar la mirada en el reconocimiento de las distintas manifestaciones y además en el reconocimiento de los distintos espacios. Ahora, en el marco jurídico, también es importante señalar, por ejemplo, que el 2024 se promulga la ley 21.643, que es conocida como la ley CARI. Esta modifica el Código del Trabajo con el objetivo de prevenir, de investigar, de sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Aquí se establece que el delito no se limita solo a la relación entre el jefe y el subordinado, sino que también se puede dar entre compañeros y compañeras de trabajo. Por lo tanto, aquí la ley de acoso laboral va a determinar que no es necesario que los hostigamientos o las agresiones sean de forma reiterada para que se presente la denuncia, sino que bastará con que dicha acción sea ejercida una sola vez. Y eso nos permite, en el plano más cultural, de transformaciones culturales, que son las más resistentes, las que llevan más tiempo y las que son necesarias de trabajar a corto, a mediano y a largo plazo, que es no volver a revictimizar. Por lo tanto, creo que aquí hay dos leyes emblemáticas en los términos jurídicos y normativos que nos permite hacer frente a no solamente la BIF, sino la violencia de género. Y aquí nuevamente quiero reiterar el nombre de la propia ley cuando hablamos de esta mirada integral de la violencia de género. Ahora, esto es tremendamente, yo decía, importante, no solamente en lo cualitativo, porque en lo cuantitativo, si nosotros nos vamos a las últimas cifras o estadísticas que tiene el CERNAMEC, estamos hablando de al año 2024 de 40 femicidios. Es decir, y lo digo como femicidio, porque el femicidio es el último eslabón de la violencia de género. Por lo tanto, aquí hablamos de números importantísimos, no solo de agresiones en sus distintas manifestaciones, sino de la muerte de género, es decir, de la muerte de mujeres a manos de parejas o exparejas
o convivencias. Y eso es tremendamente importante en el recorrido de lo que ha significado los cambios normativos. Es decir, por un lado, la importancia del reconocimiento en estos avances normativos y legislativos, la presencia de esta legislación integral de la protección contra diversas manifestaciones de la violencia, que toma a la base lo que nos mandata la Belén do Pará, pero también el llamado a continuar este camino, por un lado cultural, en la transformación cultural, de dejar de lado esta estructura patriarcal, binaria, jerárquica, desigual, y hay donde hay una distribución desigual de poder, sino como nos explicamos el femicidio como el último eslabón de la cadena de estas violencias. Pero por otro lado, junto a estos cambios culturales, necesitamos todavía el reforzar estos cambios normativos y aún más la puesta en práctica de lo que va a significar estas últimas leyes que han sido promulgadas en nuestro país. Primero, señalar que la violencia contra las mujeres en política, si bien es no es un fenómeno nuevo, ¿ya? Pero su tipificación sí es relativamente reciente. En ese sentido, y lo mismo que señalé cuando hablábamos de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, volver a reafirmar que estamos hablando de una violación a los derechos humanos. Porque es importante cuando nosotros hablamos de la violencia de género, no solo hablarla desde un enfoque de género, sino hablarla también desde un enfoque de derechos humanos. Por eso reitero la importancia de mirarla como una violación a los derechos humanos. Ahora, señalar que en nuestro país el abordaje conceptual está en una deuda, porque no la hemos debatido como sociedad. Y por lo tanto también tenemos una deuda en términos normativos y legislativos, que podríamos comenzar a subsanar con esta ley que nos permite una mirada integral de la violencia y por lo tanto el reconocimiento de esta manifestación. Ahora, aquí es importante comprender que cuando nosotros hablamos de la violencia contra las mujeres en política, estamos hablando de un espacio de poder que ha sido históricamente negado a las mujeres. Ahora, si bien en las últimas décadas nosotros podemos reconocer que la subrepresentación femenina de las mujeres en los puestos de poder político han ido aumentando tímidamente, pero ha habido un aumento, aquí tenemos que comprender que no solo se trata de cómo las mujeres logran acceder a los puestos de toma de decisión y específicamente a los puestos políticos, sino que cómo se mantienen y también cómo ejercen esa condición cuando son nombradas o cuando se adjudican uno de estos puestos en el área política. Por lo tanto, cuando situamos la problemática de la violencia contra las mujeres en política, estamos hablando directamente que también ello incide en la calidad de nuestras propias democracias. No solamente democracias participativas, sino que también democracias representativas. Ahora, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres en política, cabe mencionar, por un lado, el 26 aniversario de la Convención de Belén do Pará y el 25 aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing. ¿Y por qué quiero destacar estos dos compromisos internacionales? Porque Chile como Estado asiste a ambos y se compromete con lo que mandatan ambos. Por lo tanto, tanto la Convención de Belén do Pará como la propia Plataforma de la Acción de Beijing ya habían señalado la importancia, primero, de que el Estado debe generar todas las acciones para revertir la subrepresentación de las mujeres en política. Y por lo tanto, también se va a hablar no solo de permitir la llegada o de generar aquellas acciones que vamos a conocer como las acciones afirmativas, cuotas y luego la paridad o llegar a sistemas paritarios para que las mujeres ingresen a la arena política, sino que también se mantengan y puedan ejercer sus cargos. Ahora, decíamos que hablar de la violencia contra las mujeres en política, si bien no es un fenómeno nuevo, su tipificación es reciente, porque aquí nos vamos a la ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política.
Y aquí es importante señalar que esta ley modelo interamericana va a definir la violencia contra las mujeres en política como cualquier acción, cualquier conducta u omisión realizada, ya sea de forma directa o a través de terceros, basada en su género, señala esta ley modelo, que vaya a causar daño, sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado ya sea menoscabar o anular el reconocimiento y el goce de los derechos políticos de las mujeres. Y comencé tu pregunta señalando esta definición de la ley modelo, porque esa definición es de suma importancia para poder establecer un marco de comprensión general sobre el cual los estados deben ya iniciar, en el caso de Chile, un debate serio sobre lo que significa la visibilización y luego la sanción de la violencia contra la violencia contra las mujeres en el ámbito político. No solo la sanción, sino que digo la sanción para efectivamente llegar a su eliminación. Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres en política, estamos hablando, y aquí me quiero detener un poco en los elementos conceptuales. ¿Por qué? Porque precisamente he señalado que Chile no ha dado todavía ese debate. Aquí estamos hablando de todas aquellas acciones que están dirigidas específicamente contra las mujeres por ser mujeres. Y por eso creo que es tremendamente importante la forma conceptual en que lo abordemos, para que luego tengamos un abordaje normativo y legislativo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Es precisamente presionarlas para que las mujeres renuncien, ya sean en su proceso de candidatas o cuando ya han sido electas a un cargo público o bien en su ejercicio. Por eso es importante mirar este nicho de poder político. Ahora, aunque esté dirigida a una mujer en particular, hay que comprender desde un enfoque de género y de derechos humanos que si bien puede estar dirigida a una mujer en particular, el significado de esas acciones es amplificado, es decir, están dirigidas a todas las mujeres. Aquí en la violencia contra las mujeres en política hay un mensaje a todas, porque ¿qué es lo que se busca finalmente? Poder preservar el ámbito de la política, este ámbito de toma de decisiones de poder bajo el dominio masculino, desde una estructura patriarcal. Es como que si le dijéramos a las mujeres no pueden participar en ese espacio. Y para ello, obviamente, desde un enfoque de género, tendríamos que tomar la significancia que ha significado una división sexual del trabajo. Por lo tanto, estos espacios que actúan como binarismo excluyente de lo privado versus lo público. Por lo tanto, cuando nos estamos refiriendo al reconocimiento de la violencia contra las mujeres en política, aquí hay que hacer una distinción muy importante y por eso señalo que el debate es necesario y también urgente. Porque tanto los hombres como las mujeres pueden experimentar violencia en la política. Pero cuando hablamos de las mujeres que son políticas o viven violencia en la política, estamos hablando de sus posiciones políticas. Aquí no estamos hablando de que es atacada la posición política de aquellas mujeres que militan en un partido o que ocupan una posición de poder en un espacio político. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es el objetivo, sino el motivo lo que va a diferenciar la violencia contra las mujeres en política de la violencia política en general. Y ello es clave. Por eso he señalado enfáticamente que el abordaje conceptual es necesario y además urgente. De ahí que la ley modelo va a establecer la violencia contra la mujer en política como todos aquellos actos que se dirigen a las mujeres debido a su condición de género. Y por lo tanto va a utilizarse como una herramienta para atacarlas. Entonces aquí se involucran o aparece el uso de los estereotipos, de los mandatos de género, que se enfocan, por ejemplo, sobre el cuerpo de las mujeres, hay amenazas sexistas, hay acoso, violencia sexual,
Cuando decimos que se utilizan los estereotipos de género, aparecen los roles tradicionales a las mujeres son madres, son esposas, pero no debiesen estar en estos espacios de toma de decisión política, por lo tanto, hay una constante negación o denigrar sus propias capacidades de las mujeres para la política. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que hacer conceptualmente una distinción de la violencia política, de la violencia contra las mujeres en política, a lo menos hay tres aspectos claves en el elemento más conceptual de esta violencia. Afecta desproporcionadamente a las mujeres, es decir, hay una afectación descomunal que, si lo comparamos en relación a los hombres, se dirige a una mujer por su condición de mujer, en tanto los roles asignados históricamente a este grupo social y su sexualización, y tiene un impacto diferenciado a ella, porque señalábamos antes que el objetivo es finalmente que las mujeres dejen este espacio y vayan, obviamente, a los espacios tradicionales. Ahora, es importante el elemento conceptual, porque precisamente, y aquí haciendo mención a nuestra recientemente ley de violencia integral, con esta mirada que nos permite el reconocimiento de las distintas manifestaciones y los distintos espacios, cuando nos enfocamos a el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en política, también opera ella en distintos espacios. Es decir, sus espacios son diversos y heterogéneos. No estamos hablando solo de los partidos políticos o solo de los espacios de ejercicio de la labor política. También se va a dar en espacios menos regularizados o menos regulados, por ejemplo, las redes sociales. Y aquí es importante porque este tema en particular ni siquiera ha sido abordado todavía, el mirar no solamente la cantidad, sino que la calidad de los mensajes de violencia política que las mujeres están recibiendo constantemente en las redes sociales. Nuevamente, si nos vamos a los marcos normativos, a nivel regional, tenemos cambios normativos institucionales, ha habido cambios en los sistemas de representación que han permitido avanzar en una mayor exigibilidad respecto de la participación de las mujeres en la arena política. Y por lo tanto esto ha ido acompañado de una mayor visibilización de esta violencia. Por otro lado, si nos vamos al plano más nacional, diríamos de que Chile ha suscrito, ha ratificado convenios y tratados internacionales, la CEDAW, la Belén do Pará, va en la línea de la Agenda 2030, en el cumplimiento de los 17 ODS, es decir, hay un marco legislativo donde claramente, si bien Chile ha avanzado en términos legislativos, en lo que respecta a la violencia contra las mujeres en política, ahí tenemos una deuda importante de la cual tenemos que hacernos cargo. Si tenemos una mirada regional, ya hay varios países, un número significativo, que ha tipificado específicamente sobre la violencia contra las mujeres en política. Y en ese sentido es que he señalado que Chile no solamente no lo ha hecho, y esperemos que con esta aprobación de una ley integral de violencia de género ya va a permitir su integración, la tipificación, pero además el espacio de debate y el espacio conceptual de debate, porque esto es tremendamente importante, de la distinción de una violencia política que tiene que ver con una violencia que se va a dar en plano de una argumentación respecto a una ideología, a un pensamiento político. Pero es distinto cuando estamos hablando de la violencia contra las mujeres en política. Por eso señalaba lo que nos dice la ley modelo. Ahora, no olvidar nunca que estamos hablando de una violencia que se despliega precisamente para impedir una mayor representación descriptiva de las mujeres, que no es solamente más mujeres en el ámbito de la política, sino que hablamos de que esta representación o aumento, buscamos un aumento descriptivo de las mujeres en la arena política, es que buscamos también que ello impacte en una igualdad sustantiva. Y eso es muy importante a efectos de dar un debate conceptual acompañado del debate normativo y legislativo que por lo menos nos abre la puerta a propósito de la ley recientemente aprobada en nuestro país.
Yo diría que el primer gran desafío de base es no olvidar que las violencias de género, y voy a hablar en plural, eh, deben ser abordadas siempre en el rol del Estado y en el rol que le cabe a la institución legislativa, es decir, a nuestro Parlamento, al Congreso, desde un enfoque de género y un enfoque de derechos humanos. Esa interrelación virtuosa de la que nos habla el movimiento feminista es importante, porque ello a la base vamos a entender realmente, no solamente en lo normativo, sino en nuestro cambio cultural, que la violencia es una violación a los derechos humanos. Y por lo tanto, ponemos entonces como una máxima importantísima el derecho a una vida libre de violencia. Eso es lo primero. Y eso nos permite entender y comprender que esta ley, que tiene un avance importantísimo en la mirada integral que le vamos a dar a la violencia de género, no se tome como un techo, sino como un piso que nos permita avanzar mucho más. La ley integral nos permite tener una mirada amplia, y lo señalaba en las preguntas anteriores. Amplia significa el reconocimiento de las diversas y distintas manifestaciones de la violencia de género. Pero además, no solo violencias que quedan ancladas, como en décadas anteriores, no solamente en nuestra mirada cultural, sino también normativas que eran reforzadas fundamentalmente como si fuese un problema en lo privado. Es un problema en lo privado y es un problema que también ocurre en los espacios públicos. Eso implica tener una connotación de que ahora hay que hacer la bajada de la puesta en práctica de la política. Es decir, cómo enfatizamos, reorientamos, reforzamos los programas de violencia que emanan, por ejemplo, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Ya no programas que estén enfocados a un tipo de manifestación, sino programas que se hagan cargo de la diversidad de estas manifestaciones y además en los distintos espacios. Y si nosotros tenemos programas y políticas públicas que empiezan a hacer sentido con la bajada concreta de esta ley, que significa ampliar la mirada, va a significar entonces un trabajo importantísimo, necesario y urgente de alianzas intersectoriales que empiecen a promover la colaboración con otras actorías. Por ejemplo, el trabajo interministerial. Aquí hay un trabajo importantísimo que emana desde el propio Ministerio de la Mujer, pero hay una conexión directa con otros ministerios. Y eso es importantísimo. Por lo tanto, la coordinación, la interrelación tiene que ser directa, tiene que ser explícita. Si hablamos en términos, por ejemplo, estadísticos, nosotros necesitamos no solamente cautelar por buenos observatorios, sino contar con bases estadísticas que tengamos un registro a nivel nacional que se vaya actualizando y se potencie, porque eso significa que cuando hablamos de una coordinación interministerial, todos los ministerios trabajen, por ejemplo, con la misma base de datos, con los mismos reportes. Ahora, no es solo un tema estadístico, que es fundamental saber la cantidad, porque eso nos permite ir monitoreando si bajamos o no las cifras, sino también acciones para, por ejemplo, la sensibilización, la capacitación, la educación, la concientización, que esto es un problema y por lo tanto un problema que requiere mecanismos de política pública, de programas, de cambios culturales importantes. Cuando hablamos, yo decía al comienzo, mirar el rol del Estado desde una intersección o de una interrelación entre el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos, porque vamos a comprender que la violencia en todas sus manifestaciones es sin lugar a dudas una violación de los derechos humanos, o a los derechos humanos y a los derechos humanos de las mujeres en particular. Por lo tanto, eso significa la importancia de la educación y de la concientización, de entenderlo desde la interrelación de estos enfoques, para no revictimizar, para no bajarle el perfil a este fenómeno tan importante que todavía no logramos resolver.
Ahora, junto con, decíamos, estos trabajos intersectoriales, las coordinaciones interministeriales, el establecimiento y el fortalecimiento de observatorios de violencia de género, que además tengan una base común, necesitamos fortalecer el monitoreo y, por lo tanto, los mecanismos, por un lado, de denuncia, pero por otro lado, también de seguimiento. Y aquí es muy importante el estar constantemente no solo elaborando indicadores de seguimiento, sino que monitoreando de manera constante la necesidad de indicadores cuantitativos y de indicadores cualitativos. Debemos monitorear el proceso de la denuncia, el seguimiento, para poder saber cómo vamos a llegar a un final. Cuando Cernamés da de alta a las mujeres de aquellos programas en los que se van a insertar las mujeres víctimas de violencia y hablamos de un egreso, bueno, ¿qué significa en términos no solo cuantitativos ese egreso, sino sobre todo en términos cualitativos? Aquí es muy importante no solo el empoderamiento de aquellas mujeres víctimas de violencia de género, sino también en darles las herramientas y las redes para que se puedan empoderar. Y por lo tanto, aquí hay un trabajo que es de una integración en muchos elementos. Por eso cuando ponemos el acento en los cambios culturales y en el reconocimiento que todavía tenemos que abarcar, la importancia que tienen todavía en nuestra estructura, en nuestro discurso sociocultural, los estereotipos, volver a los mandatos de género, eso significa un trabajo constante a mediano y a largo plazo de comprender, y aquí quiero reiterar nuevamente que estamos hablando de una violación a los derechos humanos de las mujeres. Y en ese sentido, toda regulación, toda tipificación de la norma, de la ley, que vaya a reconocer y por lo tanto visibilizar y sancionar, debe necesariamente ir acompañado de estos procesos más internos, que son los cambios culturales. Ahora, aquí es importante reconocer que todos los avances legislativos que no han sido sin resistencia, yo decía al comienzo de esta entrevista que si bien hemos avanzado en un camino que nos ha llevado décadas. Y por eso mencionaba la cantidad de años que tiene desde que Michelle Bachelet, primera mujer presidenta, que además es una presidenta que en su primer mandato coloca o define explícitamente una agenda de género y que en su segundo mandato va a retomar muchos elementos respecto no solamente de una, agenda de género, sino particularmente de cómo nos hacemos cargo como sociedad de la violencia de género. Aquí hay cambios que son necesarios en abordaje también de las resistencias que han llevado todos estos cambios legislativos. Por lo tanto, es importante ir actualizando estos marcos normativos, pero ir elaborando también políticas que sean integrales, políticas que sean focalizadas, pero también políticas que sean transversales. Y ello requiere de una activa participación de los actores de la sociedad civil, de las ONG, de los actores públicos, pero también de los actores privados y de los actores comunitarios. Ello va a reforzar el trabajo que todavía tiene, es decir, un trabajo que todavía tiene que ser de día a día respecto del rol y de la preocupación que le cabe al Estado. Para finalizar, poner el énfasis en que los cambios a través de la norma, a través de la legislación, a través de los programas y de las políticas públicas, tienen que ser transversales, integrales contra el flagelo de la violencia de género.